Entonces, nos quedan 4 clases. Como nos quedan 4 clases, pues vamos a tratar de optimizar el tiempo de la mejor manera posible. Sobre todo porque vamos a empezar a platicar a partir del día de hoy sobre un tema del cual no hemos platicado nada a lo largo del curso. Este es un tema nuevo. Y ese tema nuevo del cual vamos a empezar a platicar es lo que vamos a conocer como propiedad intelectual. ¿Qué debo de anunciar con el tema de propiedad intelectual? Realmente la propiedad intelectual se ha desarrollado de una manera enorme en los últimos años. Es muy probable que dentro de poco haya una clase más dentro del pensum de estudios que se llame propiedad intelectual, porque solamente ese tema da motivo a un curso en especial. Pero hasta el día de hoy, tanto la Universidad de San Carlos como otras universidades lo tienen incorporado en el curso de Derecho Mercantil. Entonces, ya se imaginarán, tanto el licenciado Webster y mi persona vamos a hacer lo mejor posible para dejar los conceptos más básicos de propiedad intelectual sin poder entrar al detalle porque no podríamos. Menciono esto para poderme dar a entender a lo siguiente. Y lo que me quiero dar a entender es que el examen final, que a todos nos interesa, tiene una valoración de 30 puntos. De esos 30 puntos, propiedad intelectual va a corresponder un 40%. El otro 60%, para bien o para mal, es de lo que ya hemos visto. O sea, como quien dice, el examen final es un repaso y la novedad de lo que vamos a ver en 4 pobres y desnutridas clases. Es lo que nos queda. No puedo poner el examen final solamente sobre propiedad intelectual porque no tiene equivalencia una puntuación tan grande como son 30 puntos a un tema que se va a abordar tan poco. Si lo abordáramos totalmente, me obligaría, y lo debe de confesar, me obligaría a tener que ser un tanto tendencioso ya en las preguntas, porque entonces, pero como no quiero ser así, entonces mejor llevémoslo en un 40% para el examen final. Hoy vamos a tener una clase introductoria básica de lo mínimo, como quien dice, todo lo que un estudiante de Derecho debería saber de propiedad intelectual en su primer día de clases de propiedad intelectual. Eso es lo que vamos a aprender hoy. El día viernes, cuando tengamos la clase, yo voy a dar algunos artículos de un par de leyes que va a ser interesante que estudiemos y nos preparemos para el examen final, pero eso lo daremos el día viernes. Hoy necesito que demos el punto de partida al tema de propiedad intelectual. Para ello vamos a hacer la primera observación. La propiedad intelectual tiene su fundamento en el artículo 42 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y para ello le quiero pedir favor a alguien que me pueda ayudar con la lectura del artículo 42 de la Constitución Política de la República de Guatemala. De ahí surge el derecho de propiedad intelectual. Pero es importante que nos ubiquemos. ¿Qué nos dice la Constitución Política de la República con respecto a la propiedad intelectual? Aquí el compañero nos va a hacer favor de darle lectura. Les voy a pedir favor que hagamos el mejor esfuerzo para tratar de escuchar, y al compañero de igual manera su mayor esfuerzo para darse a escuchar con respecto a ese artículo que tiene 2 o 3 líneas. Es un artículo muy pequeño. Artículo 42. Derecho de autor o inventor. Se reconoce el derecho de autor y el derecho de inventor. Los titulares de los mismos gozarán de la propiedad exclusiva de su obra o invento, de conformidad con la ley y los tratados internacionales. Bueno, primero que debemos de tomar en cuenta el artículo 42 es que la Constitución Política de la República nos dice: se reconoce el derecho de autor y el de inventor.
Esto nos tiene que dar la idea que cuando hablemos de autores y de inventores, ambos conceptos corresponden a la materia de propiedad intelectual, pero ambos conceptos se refieren a distintas cosas. Con lo cual, quiero decir, un autor no es igual a un inventor y un inventor no es lo mismo a un autor. Son dos conceptos distintos. Y esto se remarca más si le ponemos atención a lo que continúa, que le voy a pedir favor al compañero. Dice: la Constitución Política de la República reconoce el derecho de autor y de inventor. ¿Y luego qué dice? Los titulares de los mismos gozarán de la propiedad exclusiva de su obra o invento. Muy amable. Entonces, para seguir deduciendo lo que nos dice la Constitución, nos percatamos que los autores son creadores, pero son creadores de obras. Los inventores, aquí es más fácil, por lógica, son creadores de inventos. Entonces tenemos autores de obras y autores de inventos. Dicho lo anterior, ahora quiero remarcar algo importante, y es que tomemos conciencia de la parte en la que físicamente se encuentra regulado el artículo 42. Fíjense que si vemos la Constitución Política de la República, se divide en su parte dogmática, su parte orgánica y su parte de recursos. En su parte dogmática tiene dos partes: los derechos humanos individuales y los derechos humanos sociales. Los derechos humanos individuales están regulados más o menos del artículo 3 al artículo 44 o 45. ¿Eso qué quiere decir? Que el derecho de propiedad intelectual es un derecho humano individual. Por lo tanto, es impostergable, inembargable, inalienable, imprescriptible. Tiene su calidad de derecho, al igual que el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, el derecho de defensa, el derecho a la propiedad privada, el derecho a la libertad de expresión. Es un derecho que está al mismo nivel. Entonces, ahora ya entrando en materia de lo que es el derecho de autor y de inventor, por equidad de género, vamos a pedirle favor, vamos a pedir favor inicialmente al caballero de playera celeste y de anteojos que está escribiendo en el teléfono. Vamos a ver. A usted le voy a pedir favor y vamos a ver alguna dama. Vamos a ver. Hay una dama rubia, playera beige, sentada a la par de una compañera de Chumpa María, y con su sonrisa ya se delató que ya. Fíjense que les voy a hacer unas 4 preguntas a cada uno que para los dos son las mismas. No se preocupen. Vamos a ver. Primero, quiero que me ayuden a pensar en una obra literaria de la edad antigua. Es que lo que pasa es que en la otra sección cité un ejemplo de la Biblia y ya se me está volviendo algo teológica la clase. No quiero volver a cometer semejante imprudencia. Vamos a ver, alguna obra del... ¿Aquí? La Odisea. Muy bien. El error de la otra sección no lo vuelvo a cometer. No me vuelve a pasar. Pensamos en la Odisea. Miren, ya la compañera se ubica también en la Odisea. Vamos a ver. La Odisea es una obra que se le atribuye a Homero. Hay quienes dicen que Homero viene y se sentó y la escribió. Hay otros que dicen, se dice que es Homero, pero realmente la Odisea era una leyenda que se comentó de generación en generación en generación, y hubo alguien que al final la escribió. Para mí lo importante es que alguien escribió esa obra. No me interesa si fue Homero
o no fue Homero. Pero la pregunta que les hago a los dos es, ubiquémonos año 500 antes de Cristo, mínimo, si no es que fue antes, año 500 antes de Cristo. El que pensó y redactó la Odisea, le preguntó a la dama y le preguntó al caballero, ¿cuánto tiempo le pudo haber llevado el pensar y escribir esa obra? A ver qué piensa la dama. Ya el compañero dijo la Odisea, ahora le pregunto a usted primero. Pongámonos en los zapatos de Homero ahí, en las sandalias de Homero. Para echarse esa gran fumada la Odisea ahí. Que para escribir la Odisea, primero tuvo que haber escrito la Ilíada, porque la Odisea es la segunda parte. ¿Cómo cuánto tiempo? ¿Años? ¿Como cuántos años? ¿Cuántos? Unos 10 años, calculo. O sea, una teoría, ¿me podría decir? Y no se preocupen que aceptamos o no aceptamos, yo no sé cuánto es, pues, o sea, aquí, ¿no? Va, el caballero, si usted fuera Odiseo y... no, perdón, si usted fuera Homero, ¿cuánto de tiempo calcula que le llevaría a echarse esa inspiración? ¿Perdón? ¿Una noche? Está fumado. Gracias. O sea, la idea, entiendo que usted amanezca el otro día con que tuvo una revelación, eso lo entiendo. Pero escribirla, ¿cuánto? 2 meses. Vamos a ver cuando haga su tesis ahí. No lo va a recordar ahí. Bueno, aquí tenemos dos conceptos así. Hay alguien que considera que pudiera ser 10 años y hay alguien que considera que pudiera ser en 2 meses. Ahora, démonos cuenta que para que esa obra llegue hasta nuestros días, no existió solamente una. Lo que llega hasta nosotros tiene que ser alguna copia que se hizo sobre la obra original, con lo cual no sabemos si es la original o no, pero para ello recordarán en sus cursos de notariado que antes que existieran los notarios existían los chartulari y en la Edad Media los amanuenses, aquellos sacerdotes que se pasaban días y probablemente toda su vida transcribiendo los textos litúrgicos para la elaboración de las Biblias. Si yo le dijera en la época de Homero, que estamos hablando de año 500 antes de Cristo, o año 700 o año 800, le pregunto a la dama y le pregunto al caballero, necesito 5 copias. Le estoy llevando los papiros, le estoy llevando el texto original, que uno lo hizo en 2 meses y alguien lo hizo en 10 años, pero ahora estamos en las copias. Yo le pregunto a la dama y al caballero, ahora primero al caballero, en ese entonces, ubicándose usted en ese mundo, cuando no hay lapicero, no hay máquina de escribir, no hay internet, ¿cuánto de tiempo calcula que le podría llevar a un ser humano el poder elaborar 5 copias de Homero y su obra, la Odisea? A ver, podría ser 1 año. ¿Y la compañera? ¿Perdón? Unos 5 años. Para mí, ambos conceptos son válidos. Porque si la compañera me dice 5 años, yo entiendo que quien lo trabajó se echaba su almuerzo y después del almuerzo dedicaba de la tarde a la noche y escribía. Y si el compañero viene y me dice 1 año para los 5, lo que entiendo es que sí, desde que se levantaba a las 6 de la mañana hasta que se acostaba a las 9 de la noche, se mantenía. Entonces, de tiempo que se le dedica. Y puede variar y está bien. Sucede lo siguiente, que a finales del siglo XV y a principios del siglo XVI, en Alemania, don Juan Gutenberg inventa, hablando de derechos de inventor,
inventa lo que es la imprenta. Entonces, la imprenta prácticamente fue el internet de la época, fue el WhatsApp de la época, porque con ese se podían trasladar mensajes de una forma más inmediata. Pero con todo y lo inmediato que sea, pensemos la obra de la Odisea, que tenga unas 200 hojas, por decir así. La primera función de un tipógrafo es poner los tipos, y hasta que los tiene ordenados puede elaborar las copias que necesita. Ubiquémonos en ese final de la Edad Media, iniciando la Edad Moderna, ya contando con la herramienta de la imprenta. Y viene la misma pregunta al caballero y a la dama: necesito 5 copias de la Odisea. Acordémonos que, si bien es cierto, había imprenta, no es aquello que llego en la mañana: mire, don Juan Gutenberg, ¿será que para hoy a las 6 de la tarde me tienen mis 5 copias? No, le iba a llevar algún tiempo. ¿Qué tiempo calculamos que nos podría llevar la dama? Un mes. Vamos a ver, la dama calcula que un mes. ¿Y el caballero? Un mes. Ambos estamos con un mes. Última pregunta y ya no los molesto. Si yo le dijera al caballero: mire usted, fíjese que necesito 50 copias de la Odisea lo más pronto posible, ¿usted en cuánto tiempo me las tiene? Y le pregunto lo mismo a la dama. Quiero 50 copias de la Odisea. ¿Quién lo hace más rápido? Casi como que les diría: hago el negocio con quien me lo pueda tener lo más pronto posible. No, hoy, 4 de noviembre del año 2024. Una semana. ¿Y la compañera? ¿Cuánto? Vamos a ver. Si yo le digo a alguien: quieren ganar su curso de Derecho Mercantil, mañana necesito 50 copias de la Odisea, ¿alguien calcula que...? Yo voy a Office Depot y ahorita al salir, y yo creo que a la medianoche me están llamando que ya las tienen. Me están menospreciando a la generación actual. Bueno, lo cierto es que considero que en las condiciones actuales, yo no puedo sacar copia de cualquier libro que esté en la web. Se lo saco, toda vez tenga mi impresora y me alcance la tinta, ni siquiera con colores, y como quieran, con pasta dura, pasta suave. Simple y sencillamente remarco esta característica porque necesito que tomemos conciencia, porque se vuelve importante el derecho de propiedad intelectual. Realmente el derecho de propiedad intelectual, lo que le toca a la campana es la invención de la imprenta, porque en el momento en que se inventa la imprenta, los métodos de reproducción de cualquier obra es inmediato, es más inmediato, no tan inmediato como es ahora, pero ya es más inmediato. Entonces lo que sucede es que en el mundo antiguo cualquier autor podía escribir cualquier texto, que en última instancia los que se iban a dedicar a copiarlo iban a ser pocos, y los que lo iban a hacer les iba a llevar mucho tiempo. En el mundo de hoy, cualquier cosa que ustedes tengan los últimos 10 años de estar pensando y la escriben, yo se los puedo copiar en menos de 5 minutos, pues, y con una mejor presentación si se desea. Entonces, eso hace que se proteja el derecho de propiedad intelectual, la facilidad de reproducción de las obras o inventos que se crean. Y de esa cuenta, como les digo, la invención de la imprenta marca el primer paso sobre ponerle atención y necesidad de crear un derecho para este tipo de situaciones.
realmente por el año 1703 en Inglaterra se empezaron a emitir los primeros tratados en que analizaban el tema de propiedad intelectual. Y a finales del siglo XIX, por los años 1880, se lleva a cabo el Convenio de París, en el año 1806 o 1807 el Convenio de Berna, donde el mundo occidental, países europeos y Estados Unidos, se empiezan a preocupar sobre la regulación del derecho de propiedad intelectual. Y es así como empiezan a surgir ya en épocas modernas la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de Protección a la Propiedad Industrial y el Convenio de Marruecos. O sea, empieza a darse toda una serie de instituciones que empiezan a perfeccionar el derecho de propiedad intelectual a como hoy lo conocemos. Ahora bien, despejamos otra duda. ¿Por qué propiedad intelectual se estudia en derecho mercantil? Al menos yo cuando era estudiante sí me surgió esa duda y decía, ¿y por qué propiedad intelectual, eso de los autores y los inventores, no se estudia en derecho administrativo, en teoría del Estado, en derecho civil? Allá el compañero ha hecho una seña con la cual más o menos entiendo. ¿Por qué? Por dinero. Pero ¿cómo es? Imaginémonos que usted escribió una obra. Usted escribió 100 poemas de amor para mi amor eterno. Así. Va. Tiene ahí sus 80 hojas de papel. ¿Cómo va a hacer dinero? Reproduciendo ese mismo libro. Ahora viene, y es interesante. Porque es una empresa. Sigamos con el ejemplo y gracias por su aportación. Él escribe los poemas y dice, voy a hacer dinero con los mismos. ¿Cómo lo hace? Le pregunto yo. Y me dice, reproduciéndolos. Entonces ahora viene la pregunta que le voy a hacer. ¿Los reproduce usted o va a buscar a alguien que haga ese tipo de trabajo? El cual consistirá en reproducir, hacerles una labor de mercadeo, colocarlos en distintas librerías, promocionarlos y organizar paneles y forums para que entrevisten aquí al autor. Esa es una opción. O la otra, usted va igual a Office Depot, usted viene atrás de mí y lleva ahí y dice, mire, sácame 500 copias de... ¿Cuál? Alguien más, exacto. Ahí está el punto del derecho mercantil. Lo que sucede es que aquí tenemos al autor, que en este caso es el compañero, igualito me llamo. Ahora, lente, ¿no? Ya, no me van a mandar y aquí está el comerciante o empresario. Todo autor o todo inventor, si quiere promocionar su obra o su invento, va a tener que ir a buscar al comerciante. Entonces, si nosotros podemos reconocerle una gran intelectualidad al autor o al inventor, le tenemos que reconocer una mayor sagacidad al comerciante, porque realmente el comerciante es el que va a desarrollar y va a aprovechar el invento, más que el autor o el inventor. Para ello, pensemos. Cuando estudiamos quién inventó el aprovechamiento del uso de la energía eléctrica o las bombillas incandescentes, ¿quién se las? Thomas Alva Edison. Ahora, nos podemos imaginar a Thomas Alva Edison ahí en Central Park, en Nueva York, vendiendo sus bombillas. ¿Qué fue lo que él hizo? Él viene y celebra contratos con General Electric. Y General Electric es, mire, aparte de la bombilla, hay que poner cables de cobre para la conducción de la energía eléctrica, líneas de distribución, líneas de transmisión y llevarlo a las plantas generadoras que van a producir energía eléctrica. O sea, es todo un proceso. No es suficiente el invento que él haya desarrollado. Entonces, necesita negociar con el comerciante.
Y entonces ahora les voy a recordar algo que platiqué en la primera clase, pero estoy seguro, y no me ofendo, que no se recuerdan, porque yo también fui estudiante y yo también no me acordaba, así que no se preocupen. Lo que yo les dije en ese entonces es: damas y caballeros, bienvenidos a su curso de Derecho Mercantil, vamos a compartir con ustedes, y lo primero que les voy a decir es: Guatemala sigue una concepción subjetiva del derecho mercantil. ¿Y qué es esa concepción subjetiva del derecho mercantil? Que vamos a identificar lo mercantil en función en que tengamos relaciones contractuales con algún comerciante. ¿Eso qué quiere decir? Yo, Víctor Alegría, voy a una inmobiliaria con el compañero que vende 400 casas y yo quiero comprar una de esas 400 casas. Él es un comerciante porque lo está haciendo en una forma permanente, en una forma masiva, se dedica todos los días a esa venta y lo hace con el ánimo de lucro. Él es un comerciante, en el ejemplo. Pero yo también puedo comprar mi casa aquí con la compañera, y la compañera viene y me está vendiendo su casa, pero ella no es comercial, es la única casa que va a vender a lo largo de su vida. Ella no se dedica a eso, es algo que recibió de herencia, pero ambos son contratos de compraventa. La diferencia es que este es una compraventa civil porque es entre una particular y un particular, y vamos a utilizar nuestros conceptos que aprendimos de Derecho Civil 4, de los contratos civiles. En tanto que si voy a negociar con el caballero, que es representante legal de la inmobiliaria que me está vendiendo el inmueble, ese es un contrato de compraventa mercantil, porque lo estoy haciendo con un comerciante. Otro ejemplo, con las mismas personas: necesito dinero, voy al banco. Si voy al banco y me prestan dinero, ese contrato de préstamo es un contrato mercantil. Yo no soy comerciante, pero él sí. Entonces se da una relación de negocio jurídico mixto entre un comerciante con alguien que no lo es, y eso se rige por el derecho mercantil. Pero si voy yo y le digo: mire compañera, fíjese que no me alcanza para fin de mes y hoy apenas tenemos 4 de noviembre, ¿me presta? Ella me puede prestar. A diferencia del comerciante, me puede decir: no tenga pena, diga alegría, yo soy desapegada, no me pague intereses. Eso sí, el día de la nota se recuerda de mí. O sea, el particular, si desea, no me cobro intereses, pero en un banco, si usted me dice que no me cobra intereses, tenga seguro que el día de mañana va a estar buscando trabajo en otra parte, porque eso no se lo van a topar. Entonces, veamos, las características van siendo distintas, pero lo que diferenciamos es que haya o no haya un comerciante. Quien no me crea esto, les pido favor a alguien que me ayude con la lectura del artículo 5 del Código de Comercio, que está en las disposiciones generales, o sea, algo que aplica a todo lo que entendamos de derecho mercantil. ¿Qué dice el artículo 5 del Código de Comercio? Por favor. Artículo 5, negocio mixto. Cuando en un negocio jurídico regido por este código intervengan comerciantes y no comerciantes, se aplicarán las disposiciones del mismo. Exacto. Ya si se dan cuenta, el derecho guatemalteco resuelve el problema. ¿Cómo sé cuándo una negociación civil es civil y cuándo una negociación es mercantil? Es dependiendo de las personas que participen. Si yo voy a un restaurante de comida rápida, dígase McDonald's, Burger King o cualquier parecido, esta es una negociación mercantil, porque la estoy haciendo con un comerciante. Si voy con mi vecino que me vende un pan con frijoles, esa es una negociación civil, porque lo estoy haciendo con un particular que no se dedica a eso. Eventualmente decidió vender un panes con frijoles y se dio la casualidad que él vende y se dio la necesidad de que yo tengo que cenar y tengo hambre, ¿ves? Entonces, esa es una negociación civil. Entonces, dicho lo anterior, ahora podemos entender mi tema de propiedad intelectual. Lo que pasa es que el autor o el inventor no necesariamente va a ser comerciante, pero para desarrollar su obra o su invento va a necesitar del comerciante, y como va a necesitar del comerciante, aquí se va a dar un negocio jurídico mixto.
y el negocio jurídico mixto se rige bajo las reglas del derecho mercantil. Y esa es la razón por la cual la propiedad intelectual la vamos a estudiar en derecho mercantil. Veamos más ejemplos. Me sirve mucho como una aportación a la clase nuestro cantautor nacional, don Ricardo Arjona. Pensemos que con toda su creatividad, don Ricardo Arjona elaborara todo ese tipo de obras y composiciones musicales que todos le conocemos, pero no hubiera entrado en contacto con una disquera que comercializara sus productos. ¿Cómo nos lo podríamos imaginar? Pues probablemente allá en la fuente de Jocotenango interpretando y probablemente diciéndole qué buena música, Ricardo, que mucho, ahí alguna otra producción no tenés, ¿eh? No pasaría eso. ¿Qué tuvo que hacer o qué tiene que hacer cualquiera que desea desarrollar su obra? Tener que contactar con el comerciante. Entonces, con esto lo que trato de evidenciar es por qué es que se vuelve ámbito de estudio del derecho mercantil. Luego, el otro aspecto que deseo que quede claro a partir de hoy es que cuando hablamos de propiedad intelectual hay dos tipos de derechos que surgen. Unos que vamos a conocer como derechos morales y otro que vamos a conocer como derechos patrimoniales. Resulta que todo autor de una obra o todo inventor de un invento, valga la redundancia, por el simple hecho de su creación, tiene dos tipos de derechos: derechos morales y derechos patrimoniales. Los derechos morales son los que van a identificar al autor o inventor como creador de la obra o del invento. Ese derecho de que él es el creador de la obra o del invento es imprescriptible. Eso quiere decir que don Homero pudo haber creado esa obra en el año 800 antes de Cristo, pero no le ha prescrito ese derecho. Él sigue siendo a quien le vamos a reconocer. Ni siquiera sabemos si existió o no existió, pero lo que sí sabemos es que a Homero le vamos a reconocer la creación de la obra La Odisea. Si nos viniera del tiempo don Homero y me dijera: mira, don Víctor Alegría, fíjese que yo no quiero que se me conozca como el creador de la obra de La Odisea, pues resulta que la obra o el invento son inalienables. O sea, quien lo hizo, y no hay ningún contrato a través del cual se le pueda quitar esa titularidad. Aparte son los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales, contrario censo. Los derechos patrimoniales son lo contrario al derecho moral. ¿Qué quiere decir? Que el derecho patrimonial sí prescribe. Pasa determinada cantidad de años y mi derecho de autor o mi derecho de inventor se acabó. Ya no puedo seguir lucrando. Los derechos patrimoniales son negociables. Y vuelvo a utilizar otra vez el ejemplo de don Ricardo Arjona. Cuando uno lo escucha en sus entrevistas, dice, con aquel acento argentino que suele utilizar, y suele recordar sus primeros días cuando él llega a México. Y dice: tuve que vender las canciones que había elaborado. Y es así como podemos ver a una serie de intérpretes mexicanos cantando canciones que cuando vemos la filmación o vemos el disco, dice autor Ricardo Arjona. ¿Por qué? Porque su derecho moral se mantiene. Lo que ya no tiene es el derecho patrimonial. ¿Eso qué quiere decir? Él hace la interpretación, elabora esa obra y la vende por el precio que le hayan pagado. Una vez le pagaron ese precio, todo lo que venga en adelante es de quien lo adquirió, el derechohabiente que lo haya adquirido. ¿Por qué? Porque los derechos patrimoniales sí son enajenables, los derechos patrimoniales sí son embargables y los derechos patrimoniales sí son prescriptibles.
Entonces, esta es una idea general de lo que es el derecho moral y el derecho patrimonial. En conclusión, el derecho patrimonial es lo que se puede negociar y el derecho moral es el que pertenece directamente a la persona. Ahora bien, fíjense que el derecho de autor y de inventor actualmente en el mundo que conocemos tiene el respaldo de toda una serie de convenios que a nivel mundial se han suscrito y de los cuales en su mayoría forma parte Guatemala. Obviamente, para un curso que solamente me quedan 3 clases, quitando ya la de hoy, vamos a hacer a un lado todos esos convenios internacionales y no se me preocupen, no los vamos a atormentar, pero sí me interesa que sepan, y de hecho en la próxima clase, pues por lo menos les voy a dar la lista, no porque se les va a preguntar en el examen, pero sí para que sepan qué regulación tenemos a nivel internacional con respecto a materia de propiedad intelectual, y se los garantizo, me pueden firmar lo que quieran, no les voy a preguntar de eso, pero sí me interesa que sepan que aparte de las leyes que voy a mencionar, sí hay una regulación que contiene tratados internacionales ratificados por Guatemala, y debemos de tomar en cuenta que cuando un Estado ratifica un tratado internacional, ese tratado internacional se vuelve ley ordinaria, o sea, está al mismo nivel de nuestras leyes ordinarias. Pero esos tratados y convenios internacionales dieron lugar a que en Guatemala se promulgaran un par de leyes. Para el tema de derecho de autor, quien es el creador de la obra, existe una ley que se llama Ley de Derecho de Autor y demás derechos conexos. Así se llama. Ley Derecho de Autor y demás derechos conexos. Esta ley tiene ese nombre algo extraño porque realmente se refiere a 2 aspectos. El primero de ellos es el derecho de autor, de lo cual más o menos hemos platicado en este momento de sus derechos morales, sus derechos patrimoniales, y posteriormente vamos a entrar más en detalle. Pero cuando habla de derechos conexos, ahí está incluyendo algunos que no son autores, pero que de igual manera el derecho los protege, como es el caso de los intérpretes. Por ejemplo, alguien dirá: mire, Liga Alegría, José José, qué buenas canciones. O don Vicente Fernández, todos los viernes en la noche me recuerdo de él, pues. Son intérpretes, o sea, ellos no son autores. Y en su condición de intérpretes también tiene algún tipo de protección, y por eso es que la ley se llama Ley de Derecho de Autor y demás derechos conexos. Esos derechos conexos se refiere a aquellas personas que están vinculadas con el autor, pero que no son los autores. Esa es la razón, y ahí vamos a ver qué casos se dan. Licenciado, algo así como el ejemplo que daba de Ricardo Arjona cuando vendió sus canciones. Efectivamente, quien adquirió, el señor Capetillo o la artista Yuri, son intérpretes, y ellos tienen también derechos resguardados por la ley de derecho de autor y demás derechos conexos. No entran en la parte de derecho de autor, ahí entra don Ricardo Arjona, pero los intérpretes entran en demás derechos conexos. Esa es la razón de ser. Y en el caso del inventor, cuya creatividad es el invento, hay otra ley que se llama Ley de Propiedad Industrial. Ley de Propiedad Industrial. Bueno, entonces, mis queridos estudiantes, yo les voy a pedir un favor, que para la clase el próximo viernes puedan contar con su ley de derecho de autor y demás derechos conexos y su ley de propiedad industrial. Yo en la clase del viernes me comprometo a señalar algunos artículos propios de esas leyes que son
los que se les va a pedir favor que dominen para los efectos de su examen final. No va a ser todo, va a ser menos de la mitad de esa ley, pero sí hay partes que son importantes que deben de conocer, que vamos a señalar los artículos, y en las clases del próximo viernes y las dos virtuales del lunes y el viernes de la siguiente semana, pues vamos a hacer énfasis en algunos aspectos como qué es la marca, qué es el nombre comercial, qué son los signos distintivos, las señales de publicidad, las sociedades colectivas. Hay toda una, pero necesitamos tener la ley. Entonces yo les pido favor que para la clase del viernes lo tengan. Hay otro aspecto que a mí se me olvidaba mencionar, que es importante tomar en cuenta. Algo que no forma parte de la propiedad intelectual. Lo que no forma parte de la propiedad intelectual son los descubrimientos. Los descubrimientos. Los descubrimientos no forman parte de la propiedad intelectual porque es algo que existe en la naturaleza, que no ha surgido de la mente humana. Por poner un ejemplo muy fácil, don Cristóbal Colón, nunca lo podremos atribuir la característica de autor o de inventor. Él simple y sencillamente descubrió algo que ya estaba, que no se conocía, pero ya estaba. Entonces, eso es un descubrimiento. Los descubrimientos no son materia de protección de propiedad intelectual. ¿Qué es lo que va a proteger la propiedad intelectual? Todo aquello que salga de la mente humana. Entonces, para hacer un resumen de lo que hemos platicado el día de hoy, lo que me interesa que mis queridos estudiantes conozcan como un primer acercamiento al tema de propiedad intelectual. Número 1, la propiedad intelectual es un derecho humano individual, consagrado así en la Constitución Política de la República. 2, la propiedad intelectual tiene dos vertientes, el derecho de autor y el derecho de inventor. Hay algo que no había mencionado. El derecho de inventor, a través de los inventos, van a satisfacer necesidades de carácter práctico. Por ejemplo, una máquina para contar dinero me está resolviendo un problema práctico. Un clip, ese alambrito, me está resolviendo un problema práctico, que es que las hojas no se me alboroten y poderlas juntar. El invento, no importa qué tan sofisticado sea, podrán ser los aviones de guerra israelíes o iraníes y los radares, como podrá ser ese simple clip. Ambos entran dentro del concepto de invento. Pero lo importante para nuestro conocimiento es que los inventos siempre tienen un propósito, y es solucionar necesidades prácticas o físicas de los seres humanos, a diferencia del derecho de autor o las obras. Porque resulta que una obra, pensemos, una película, vamos el sábado a ver la película, y el hecho que haya ido a ver la película no me ha resuelto ningún problema. No me ha hecho más rico ni me ha hecho más pobre. No me ha resuelto ningún problema práctico. Ningún problema práctico. Lo que sí es cierto es que probablemente, si la película fue buena, pues salgo motivado, tocó las fibras más íntimas de mis sentimientos, pero prácticamente en el mundo material no me ha resuelto nada. Al igual que cuando leemos un libro, salvo que sea cómo hacer dinero en 5 días, y realmente resulta que lo que decía ahí sí era cierto. Pero bueno, yo leo un libro, es para satisfacer otro tipo de necesidades, y son las necesidades de tipo espiritual que todo ser humano tenemos. Entonces, las obras, cuando escuchamos una música, y si con esa música nos vamos a echar la gran bailada y todo, pues simple y sencillamente, espiritualmente nos sentimos mejor, nos sentimos contentos, pero no nos ha resuelto ningún problema práctico. Eso lo va a resolver los inventos. Entonces, sus campos de aplicación son distintos. ¿Qué otra cosa aprendimos? Que el derecho de propiedad intelectual surge a raíz de la invención de la imprenta. ¿Por qué? Porque la imprenta viene y permite la reproducción de las obras o de los inventos.
Quien reproduce indebidamente una obra o un invento está cometiendo plagio. Y esto es bien importante. Ustedes muy pronto se van a graduar de abogados y notarios y previo a ello tendrán que elaborar su tesis. Ya mi amigo ya dijo que en un fin de semana la va a hacer. ¿Está bien? Pero lo que yo les encargo es sus citas de autor. Si ustedes vienen, hacen el copy-paste, lo pegan en el texto de su tesis y omiten la fuente donde han obtenido esa información, están cometiendo el delito de plagio, susceptibles a ser denunciados, porque eso es delito. ¿Por qué? Porque se está atentando contra un bien jurídico tutelado como es la propiedad intelectual. Entonces, tenerlo presente. Luego aprendimos que la propiedad intelectual va a tener derechos morales y derechos patrimoniales, que los derechos morales son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Todo lo contrario con los derechos patrimoniales, que son los que se van a negociar. Y luego que para los efectos prácticos de nuestra legislación tenemos dos leyes: la ley de derecho de autor y demás derechos conexos, y la ley de propiedad industrial, con la cual espero saludarlos el día viernes para que tengamos la oportunidad de abarcar las últimas 3 clases. Entonces, por hoy podéis ir en paz, diría.